puede haber temas que en su momento no fueron suficientemente desarrollados. Pero me parece que el meollo de la cuestión en este momento no es ese. Evidentemente existe la forma de reformar la Constitución por la vía de una constituyente, y eso en sí mismo no puede ser calificado como un acto antidemocrático, y en eso creo que tienen razón quienes han intervenido. Pero para responder las reflexiones de la senadora Gloria Flores en ánimo de deslindar las materias que estamos tratando, señor presidente, me parece que no podemos confundir lo que pasó en 1991 con la discusión actual. Las diferencias son enormes, son muchísimas. Lo que pasaba en el 91 era que Colombia había llegado al abismo, que la Carta de Derechos era insuficiente, que se legislaba a través del estado de sitio permanente, que el artículo 28 permitía al Ejecutivo apresar a las personas por su ideología de izquierda, que la paz estaba en un jaque que nos conducía muy de cerca de lo que en ese entonces se llamó la narcodemocracia, que era necesario generar procesos nuevos, que la tutela era un clamor ciudadano, la necesidad de buscar mecanismos eficaces para la vigencia de la Constitución, que el modelo económico era suficientemente flexible para que los distintos matices cupieran en ese modelo sin necesidad de tener que acudir a reformas permanentes de la Constitución. Y sobre todo, señor presidente, lo que allí surgió fue la necesidad del consenso, y eso se reflejó en la triple presidencia de la Asamblea, y ahí uno mi voz a quienes han exaltado aquí la presencia del señor Antonio Navarro Wolf en la presidencia y lo que significó la Alianza Democrática M19 en ese proceso de consolidar precisamente un consenso. Pero eso no es lo que está pasando ahora, o por lo menos no fue lo que pasó en el malhadado discurso de Cali del señor presidente Petro, porque reconozcamos que hoy en su entrevista en El Tiempo, dijéramos, hay un enfoque ligeramente distinto, pero lo que se dijo en Cali no fue eso. Lo que se dijo en Cali fue: si el Congreso no funciona, yo cambio las reglas de juego, yo convoco una constituyente, y entonces, si jugando parqués me está yendo mal, yo cambio esto por el juego de damas chinas. Eso viola la esencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no se compone solo de la agitación callejera. El Estado de Derecho no son solo los cabildos. Los cabildos son un fenómeno fantástico de participación, pero no son el camino apto para reformar la Constitución. Me parece que trabar esos dos vías y esos dos cables lo que genera, primero, es incertidumbre, y segundo, un llamado a desconocer en su esencia el Estado de Derecho, porque el señor presidente en las declaraciones de hoy en El Tiempo acude a la figura del llamado constituyente primario. Me parece que ahí hay un problema que exige reflexión profunda. La noción de constituyente primario ha sido validada en el constitucionalismo al momento en que arranca un determinado sistema político y jurídico. Lo que ocurrió en la Revolución Francesa es el Big Bang, cuando nace el sistema de que se trate. Pero el constituyente primario no es una masa informe y permanente que está en las calles, en los territorios, exaltando el supuesto poder del pueblo que le da órdenes a los poderes constituidos. Todo proceso de cambio exige también un orden, señor presidente. Luego, esa es una ficción. Recordemos a Robespierre, con esto no se juega. Uno instaura la tesis de que el constituyente primario manda todos los días, incluso manda al presidente y al Congreso y a las Cortes, y lo que está realmente es poniendo en riesgo el equilibrio natural que surge de la multiplicidad de poderes en una visión realmente pluralista de lo que es la democracia. Luego, yo sí tengo que, repito, lamentar el discurso del señor presidente en Cali, porque me parece que allí, a diferencia de lo que dijo hoy, lo que se está es provocando una especie de sustitución de la Constitución por el régimen callejero permanente, que, si bien es cierto, puede prestar servicios en términos de participación, me parece que no puede ser útil para alterar los equilibrios propios de un poder compartido, que es la noción actual de democracia representativa, que no se estanca en el momento de su nacimiento a través del llamado constituyente primario, sino que genera certidumbres, convivencia y también una forma de cooperación de la sociedad en el logro de sus propósitos nacionales. En el 91, todas las fuerzas políticas se unificaron alrededor de la constituyente.
Desde la séptima papeleta surgió un movimiento en el que todos los candidatos anunciaron su apoyo a esa constituyente. Eso no fue lo que ocurrió en Cali, señor presidente. Allí lo que hay es una sorpresa, incluso una sorpresa contra las propias promesas del señor presidente Petro. Luego, más allá de lo jurídico, en lo político, aquí lo que hay es un cambio de rumbo que, en mi opinión, no va en beneficio de decantar el Estado de Derecho, sino todo lo contrario. Señor presidente, yo quiero señalar, por tanto, que aquí surge un nuevo riesgo. Si la tesis es la de que el pueblo se manifiesta de manera permanente, si el pueblo no es parte del entramado de las instituciones, si no está regulado, pues entonces, como lo ha dicho el señor presidente hoy, lo que vemos es que quien interpreta esa voz del pueblo es realmente el que produce los cambios políticos. Y eso genera una enorme gravedad, señor presidente, porque significa que ese arúspice, ese oráculo, que es el que dice interpretar al pueblo, realmente habla por el pueblo, le presta su boca al pueblo, pero es él, y en eso ofende y menoscaba la esencia del Estado de Derecho, se coloca sobre los hombros de ese pueblo como una especie de oráculo, que es él el que interpreta, conduce y anula los demás poderes, incluidas las Cortes y el Congreso, que además, como lo dijo el presidente Name, también deriva un mandato directo de la comunidad y de los votantes y de la ciudadanía. Señor presidente, solo para decir, invitar al presidente Petro, presente el proyecto, lo miramos con todo cuidado, respeto y sensatez. Yo no pretendo caer en el insulto ni en la descalificación personal. Me parece que eso no sirve para nada. Pero sí tenemos que encuadrar esta discusión desde el punto de vista conceptual en el escenario que corresponde, que no es el de suponer que el Estado y la sociedad mejoran sobre la base de la alteración permanente de la democracia callejera. Ese no es el camino para Colombia. Y una sola anotación para terminar, señor presidente. Un minuto para que termine, senador. Entre las varias invocaciones del señor presidente hay una que me parece tremendamente respetable, que es la necesidad de cumplir el acuerdo suscrito con las antiguas FARC. Pero en eso también tengo que discrepar de manera respetuosa. En la ausencia o la debilidad del cumplimiento también se predica de este gobierno. A mí no me parece un buen argumento. Aquí en varias ocasiones he demostrado, incluso con los números del presupuesto, que ese cumplimiento ha sido igualmente débil bajo el gobierno del doctor Petro. Luego, no me parece que ese sea el argumento para convocar una constituyente, para que regulemos lo regulado, para que repitamos lo hecho. Y con eso termino con una respetuosísima alusión a la senadora Pizarro. Ella nos dice que todo está en la Constitución, que lo que pasa es que en la práctica no se ha cumplido. Si todo está en la Constitución, ¿por qué tenemos que volver a decirlo, señor presidente?